Bueno, Eduardo, vos como sos de la casa, tenés menos ¿Cuántos tiempo. minutos? No, no, puede ser. Claro que sí, por eso te decía algo. Bueno, espero decir, Y si no, espero, acá el doctor Dayo y nos va a bueno, prestar espero 10 decir minutos de su tiempo. algo interesante después de las dos Ahora, nivel presentaciones, bicicleta, ¿no? De Nicolás y de Verónica. Mi presentación va a ser una especie de herejía de las presentaciones anteriores. por eso solo te vamos a dar Más 10 que nada minutos. porque mi preocupación pasó por otro lado en términos de poder establecer unos 15 minutos, decir algo sobre la estructura social. Entonces, lo primero que acerqué en términos de preocupaciones cuando vi el título y la invitación de la mesa era ver qué preocupaciones tenía yo en torno a la problemática de la estructura social. Entonces, mi exposición va a girar en torno a esa idea. Obviamente, antes de comenzar o de tirar unas líneas sobre esta presentación, estuve mirando, haciendo una recopilación de qué era lo que había leído y no leído sobre la estructura social, ¿no? En los últimos años, ¿no? Y obviamente, después de los textos iniciáticos de Germán y Corrado que mencionó Verónica, yo tenía un listado de autores y autoras que habían escrito sobre la problemática de la estructura social, sin necesidad exclusivamente de hablar de la estructura social, pero mencionándola en diferentes ejes o tópicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, Rusauto, que ya lo mencionaron, Corrat, Luis Beccaria. De ahí me hago un salto generacional en términos de preocupaciones que me parece que también le han dado un cariz distinto al enfoque de análisis, bueno, incluyo también a Íñigo Guerrera con los grupos fundamentales. Eh, Agrego también a alguien relativamente olvidado en los estudios de la estructura social, que es Rubinstein, ¿no? Jorge Rubinstein. Y luego yo ahí hago un salto generacional, ¿no? En términos de mis lecturas, ¿no? Que son, bueno, obviamente, Pablo Dalle, Jessica Pla, los últimos trabajos de la primera publicación sobre estructura social de PISA, ¿no? Que aparecen ahí escritos desde perspectivas cualitativas, pero mencionando o intentando dar cuenta de la estructura social, como Sonia Álvarez de Guizamón, la propia Ana Arias, Leticia Ministerra, Verónica Trippin, los trabajos de Gabriel Kessler, ¿no? Con todo el grupo, incluyendo a Gabriela Benza, Rodolfo Giuliano de la Universidad de La Plata, Jerónimo Pinedo, ¿no? Entre otros autores que han, en algún sentido, renovado los debates en torno a la estructura. Bien, y en torno a eso yo decía, bueno, ¿cuáles son mis preocupaciones? Y ya perdí un minuto, pero acá voy. Son cuatro ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con el tema de la comparación, ¿no? Ese es el primer tema de preocupación en términos de qué decir a la hora en que yo puedo observar en términos temporales, en términos de evolución, qué pasa con la estructura social argentina. Bien, es decir, si yo me pregunto qué pasa con la estructura social argentina, necesariamente tengo que recurrir a la historia, pero recurrir a la historia implica un proceso de comparación. Entonces, hay una preocupación metodológica y epistemológica sobre cómo comparar en las ciencias sociales estos procesos. Y el otro tema tiene que ver con las clasificaciones, ¿bien? O la taxonomía, como bien lo planteó Nicolás en su presentación, es decir, cuáles son las, en los debates por ahí no escritos, fíjense que son debates no escritos, en general son clasificaciones que se dan por hecho, depende de las características y las corrientes teóricas de grupos de investigadores, incluso latinoamericanos. En mi exposición voy a dar cuenta de esos planteos, pero que no debaten en términos de sus procesos de clasificación. La otra preocupación, que me voy a abonar menos, porque lo explicaron, y creo que Nicolás con mayor exhaustividad, tiene que ver el tema de la expropiación, ¿no? En los debates de la estructura. Cuando yo hablo de expropiación, relaciono dos ejes temáticos. Uno es el conflicto y el otro es la desigualdad. ¿Bien? Y por último, que tampoco me voy a explayar demasiado porque ya lo hizo Verónica y coincidimos en muchos de esos aspectos, tiene que ver con la agenda, ¿no? Una agenda futura de estudio de estructura. Entonces, bueno, paso. El tema de la comparación, ¿no? Hace tiempo vengo leyendo en los debates cómo comparar en estudios, por ejemplo, intercontinentales, en proyectos internacionales, cómo estudiar la desigualdad en América Latina, cómo estudiar la desigualdad en Europa, implica primero un proceso de poder dar cuenta de qué es efectivamente lo que vamos a comparar. Entonces, hay como tres grandes preguntas en el tema de la comparación, y obviamente hay bastantes debates en torno a eso, desde Sartori
pasando por Przeworski y Thun, y este doctor norteamericano, Laswell, ¿no? Que son, por ahí hay muchos más, pero en general estos tres a mí me parecieron interesantes. ¿Qué es lo que plantean bajo tres preguntas fundamentales? ¿Por qué comparar? ¿Qué es lo comparable? ¿Y cómo comparar? ¿No? Tres preguntas que no son menores a la hora de pensar incluso cómo yo puedo dar cuenta si la estructura social modificó o no modificó, ¿no? Ese componente de movimiento obrero o de clase obrera trabajadora asalariada que en un momento está presente y en otro momento, de acuerdo a mis clasificaciones, parece que desaparece o parece que sigue estando en el mismo nivel. Bien, es decir, estos serían las tres instancias. ¿Por qué comparar? ¿No? Esa es la primera pregunta. La comparación, parto de la siguiente premisa, ¿no? Es un método de control, ¿no? De nuestras generalizaciones o leyes del tipo, si yo digo esto, entonces ocurre esto otro. Es decir, la comparación es un método de control que me permite observar ciertos fenómenos. Comparar nos da la clave, y acá esto uno ya lo deduce solamente por el solo hecho de comparar, a los procesos de la comprensión, a la explicación y a la interpretación. Comparar, obviamente, es confrontar una cosa con otra, pero si se ambiciona controlar, entonces la cuestión inmediata es ¿qué cosa controlamos? ¿Controlamos leyes? ¿No? ¿Controlamos ciertos elementos que aparecen continuos a través del tiempo? Ese elemento del control y de la búsqueda de un objeto de control, obviamente no puede caer en ciertos peligros que implica la reminiscencia exclusiva del dato, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas del fisicalismo, ¿no? El fisicalismo es una corriente filosófica donde todo existe en términos materiales, o en la lógica de una postura rígidamente positivista, ¿no? Que solo observa los fenómenos sociales a partir de los indicadores de mi taxonomía, sin hacer reinterpretación en términos de cómo son mis conceptualizaciones para hacer esas taxonomías y el campus teórico que puede explicar esos fenómenos. Luego, si una generalización se corresponde efectivamente con los casos a los cuales uno aplica la comparación. Por otro lado, obviamente, la comparación nos obliga a usar racionalmente la idea del control. Consideremos estas siguientes proposiciones, ¿no? Las clases marginales son causadas por privaciones relativas. O bien, las élites de la estructura social tienden a mantenerse durante el tiempo en la misma proporción demográfica. ¿Se entiende? Tienden a mantenerse los mismos y tienden a no crecer. O medidas que se generan, o por ejemplo, las mayores habilidades y protecciones institucionales por parte de un Estado, es más probable que la distribución comparativa de ingresos asalariados sea más alta en estos países que en aquellos que los niveles de institucionalización de la protección no exista o sea más lábil, ¿no? ¿Es verdadero o falso estas afirmaciones? Para saberlo, necesito mirar alrededor, necesito comparar. Pero para comparar necesito controlar ciertos elementos, ciertas variables que expliquen esos fenómenos. La comparabilidad postula un universal, ¿no? Un universal lógico. Todas las unidades de una comparación dada común a todas las unidades de ese universo determinado. Expresado bajo un modo más estricto, implica el uso de parámetros, ¿no? De perspectiva, de proporciones, recabados obviamente en casos comparables, es decir, en casos que me permitan comparar uno en relación a otro. En ese sentido, recuerden lo que dice Przeworski, es decir, cómo yo puedo comparar sistemas similares o generar condiciones en sistemas similares en relación a comparar sistemas que son absolutamente distintos. ¿Qué es lo comparable? ¿No? Fíjense, si yo me pregunto, ¿por qué comparar? ¿Qué es lo comparable? Y acá viene a una reflexión de una presentación la semana pasada en un congreso, ¿no? En un congreso que se hizo en Mar del Plata, luego de presentar la estructura de la evolución del PBI en la Argentina en los últimos 50 años, mostrando sus vaivenes, ¿no? Sus caídas y sus ascensos. En una mirada absolutamente, a mi entender, despolitizada de los fenómenos sociopolíticos, ¿no? Expresado como un acontecer continuo.
Yo hice un cuestionamiento en términos de cómo presentar esa información, que generalmente recae, no sé si hay un economista en la mesa, recae generalmente en el mundo de los economistas, ¿no? De explicar los fenómenos donde no interactúan individuos. Entonces, leyendo a Sartori específicamente, ¿no? Sartori dice, ¿qué es lo comparable? Y el ejemplo que trae fue exactamente lo que en casi las mismas palabras se dio en ese debate. Entonces, y Sartori dice, regresemos a las manzanas y las peras. ¿Bien? Los que estuvieron ahí seguramente se acuerdan. Regresemos a las manzanas y las peras. ¿Son comparables, dice Sartori, o no lo son? Nosotros nos preguntamos, ¿no? Muchas veces la discusión conceptual, la discusión metodológica te dicen, en el mundo de las ciencias sociales, no podés comparar peras y manzanas. Pero a ver, ¿qué dice Sartori? Dice, a ver, detengámonos un momento, dice. Se trata de un ejemplo fácil, ¿no? Piedras y avestruces, ¿son comparables? ¿No? Probablemente la mayoría responderá que no, pero para declararlos incomparables, exacto, los tuve que haber comparado previamente para decir sí, son incomparables. Entonces, peras y manzanas son comparables respecto a algunas propiedades, por ejemplo, aquellas que tienen en común, y no comparables con respecto a otras, ¿no? Las peras y las manzanas son frutas postres, son comparables en términos de fruta postre, en términos de forma no lo son, ¿bien? Son comestibles, crecen en los árboles, es decir, tienen elementos obviamente comparativos y no son comparables con respecto a, ¿no? Por ejemplo, a la forma, ¿no? O al sabor. En principio, entonces, la pregunta siempre se debe formular así: comparable o bastante similar respecto a qué propiedades o qué características, y no comparable, demasiado distinto, respecto a qué otras propiedades u otras características. De lo afirmado, ¿no? Esto ya lo planteo yo, se puede concluir que comparar implica asimilar y diferenciar límites. Si dos entidades son iguales en todas sus características, es como si fuesen la misma entidad. ¿Qué voy a comparar si son iguales? A la inversa, si son entidades absolutamente distintas, es inútil compararlas. ¿Bien? ¿No? Y del mismo modo, todo concluye ahí. Es decir, yo necesito observar cuáles son los elementos que efectivamente son comparables y cuáles son disímiles en ese proceso de comparación. Hay un ejemplo, una anécdota en realidad que cuenta Sartori, yo les recomiendo ese texto. No sé si alguno lo leyó y si recuerda la anécdota del perro gato, ¿no? El perro gato es la historia de un tesista que le han dicho que tiene que entregar su tesis de doctorado más original que pueda existir en esa universidad. Con eso va a garantizar que su texto sea publicado y además ganarse una beca, ¿no? Equivalente a, no sé, a una beca CONICET. Yo acá le estoy poniendo la característica nacional germaniana que ha inaugurado Verónica en su presentación. Entonces, el oráculo, perdón, esta idea del perro gato, es, bueno, el tesista dice, bueno, voy a investigar este tema y he dado cuenta que existe el perro gato. ¿Bien? El perro gato, y que el perro gato hace miau. Entonces se presenta previamente a su director de tesis, y el director de tesis, bueno, dice, sí, pero esto es... el problema es que si uno operacionaliza esta idea del perro gato que hace miau, el problema es que no diga miau o que diga wow. ¿Bien? Entonces, acá hay un problema. Este tesista va a un oráculo, ¿no? Que se le llama el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos le dice, bueno, acá hay un problema inicial, que el perro gato no existe. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no existe? Porque no tengo forma de comparar que efectivamente ese perro gato exista. ¿Y por qué ese perro gato no existe? Porque tiene ciertos problemas epistemológicos de cómo se construye ese objeto. Entonces, Sartori delimita. Acá hay 4 problemas en general cuando está ausente la comparación en la construcción de un proceso de evolución. El parroquialismo, ¿no? Es decir, un proceso en el cual solo yo me miro el ombligo, ¿no? 2, el clasificar incorrectamente, ¿no? Cuando yo puedo clasificar ciertos fenómenos que pueden no estar dando cuenta de procesos que están sucediendo, ¿no? Hoy, aquí y ahora. El gradualismo, es decir, un nivel, acá es distinto a lo que planteaba Nicolás, porque es el nivel de concentrar información
que puede terminar generando mayores diversificación, no entre esas categorías que se han graduado, sino entre las propias categorías, porque he sumado demasiadas cosas heterogéneas para poder comparar. Y el otro es el alargamiento de los conceptos, que acá viene la idea del eclecticismo extremo, ¿no? Acá vamos a agregar un poco de Marx, le agrego un poquito de Weber, le enchufo un poco de Parson porque su teoría de gradación, ¿no? es simpática, y luego lo actualizo con Bauman para pensar que toda la sociedad se está licuando. Y entonces termino alargando el concepto, ¿no? Es muy ecléptico y obvio. Si lo alargo, voy a atajar todos los penales porque voy a tener toda la teoría encima, ¿no? Es como el meta, ¿no? el meta investigador. Bueno, fíjense la problemática de la comparación. El otro tema es el de las clasificaciones. Bien, el otro tema es el de las clasificaciones. Clasificar es ordenar, ¿no? Es generar un universo que genera elementos, clases, yo voy a usar el término clase, ¿no? Clases, componentes, que son mutuamente excluyentes unos de otros. Esa es la primera idea de la clasificación. Por lo tanto, clasificar es establecer similitudes, diferencias, y se entiende que, de todas maneras, es una noción relativa el proceso de clasificación. Dos objetos que pertenecen a una misma clase son más similares entre sí, ¿no? que objetos que pertenecen a otras clases. Lo que nos deja en principio con grados de similitud en el cual el proceso de la clasificación debe ser eficaz. ¿Por qué? Porque mi clasificación de ciertos elementos deben ser relativamente inelásticas entre sí, y más bien elásticas en comparación al otro grupo específico que yo clasifico. Sobre todo en el ámbito de la clasificación de la estructura social, porque la forma de representar la estructura social, ya hablar de estructura social es hablar de desigualdad. Ya hablar de desigualdad es hablar de componentes societales que son disímiles con respecto al acceso a la riqueza, a la propiedad, al control y a la distribución. ¿Bien? Por lo cual, ese proceso de clasificación implica apostar a las ideas de la similitud y de la no similitud de los componentes de ese proceso. Existen esquemas dominantes, ¿no? Eso es cierto. Los procesos de clasificación y taxonomía de las clases han generado esquemas dominantes, y yo acá me atrevería, ya me siento más en confianza con mis dos expositores, ciertos procesos de colonización, ¿no? de las prácticas de la taxonomía. Por ejemplo, 5, no. Sí, de empezar así, me estaba acordando de empezar. A ver, bueno, no sé si... Bueno, esto me desinspira. Bueno, pero estaba calentando motores. Estaba calentando motores. A ver, se entiende, hay una lógica de cierta colonización, ¿no? de los conceptos, basados principalmente en ciertos esquemas dominantes. Es decir, hay un esquema dominante, una fórmula, ¿no? Una fórmula como de los detergentes internacionales de Indus Lever, ¿no? que genera una fórmula de la ropa, le copiamos y generamos un fraseo en el cual nosotros podemos calificar. ¿Bien? Esos esquemas dominantes, en general, tienen su origen, y es más, tienen su origen y está nombrado de tal forma que denota un proceso de clasificación de las naciones industriales, ¿no? Es el esquema basado en el proyecto Casmin, ¿no? Basado en el esquema de clasificación. Voy a hablar del esquema dominante hoy en día. Entonces uno tiene como tres estrategias. Se dice, bueno, existe un esquema dominante, a ver qué hacemos con ese esquema dominante. Una es usar ese esquema internacional afincado en las naciones industrializadas para dar cuenta de lo que pasa acá. ¿Bien? Es como la vieja noción, la vieja crítica que hacía Florestan Fernández cuando decía, acá tenemos un síndrome dentro del desarrollo de la ciencia social en América Latina, que es el síndrome del capítulo 24, del capital. Queremos explicar cómo funciona el capitalismo en nuestro continente aplicando el capítulo 24, ¿no? Y no entendiendo los procesos de la institucionalización de las herramientas coloniales que conformaron el capitalismo periférico, por lo menos en América del Sur. El otro tema es, bueno, a ver, usemos esa clasificación europea y miramos Latinoamérica en base a esa clasificación. Esa es una forma, y ahí estoy comparando. ¿Ven? Ahí estoy comparando. Digo, bueno, uso ese esquema, miro Latinoamérica en base a esa situación. Ahora, ¿qué pasa si yo revierto, subvierto
¿no? Ese esquema dominante. Y digo, y a ver qué pasa si un esquema de interpretación de la sociedad latinoamericana, una taxonomía que dé cuenta de ciertos procesos que articulan a los individuos en torno al capital, la propiedad, el trabajo y la distribución, propiamente latinoamericana, y bajo esos parámetros yo miro Europa. Y bajo esos parámetros yo miro el mundo. Y es probable que en nuestra vida cotidiana, incluso como individuos, ya no como profesionales, nosotros miramos el mundo de acuerdo a la posición que tenemos. O somos tan coloniales que miramos el mundo de acuerdo a lo que nos miran los dominantes de este planeta. Bien, si me quedan 3 minutos, ¿qué se ha hecho? Acá voy más amplio. 4, gracias. ¿Qué se ha hecho en América Latina en este enfoque? Bueno, tenemos, obviamente, los trabajos iniciales de Patricio Solís, Florencia Torcha, Vicente Espinosa, Forrat, María Luisa Méndez, entre otros, que han girado en torno a la presentación de varias clasificaciones comparadas, principalmente, obviamente, en versiones anglosajonas para analizar el contexto de la movilidad social en América Latina. Podemos encontrar en su trabajo la utilización de varios enfoques, por ejemplo, la clasificación ocupacional norteamericana, ¿no? Sobre todo en el caso de Torche, y de María Luisa Méndez, con alguna variación introducida por Holmes, ¿no? Particularmente, en la cual su esquema de 15 clases, no importa acá la cantidad de clases, pero bueno, lo tenía anotado, en torno a alto manual, bajo no manual, alto manual, bajo manual, ¿no? Las calificaciones con respecto a la actividad. Los hombres y mujeres sudan o no sudan de acuerdo a la práctica laboral. Asimismo, hay varios trabajos que emulan las categorías elaboradas por Goldthorpe, 3 clases centrales, clases de servicios, clases intermedias, clase obrera, y que alberga en su desagregación a todo el conjunto de 11 subclases. También las clasificaciones de Eric Olin Bright, 2 clases primordiales, propietarios no propietarios, 12 subclases. Boado, ¿no? Marcelo Boado, en su libro Movilidad Social de Montevideo, utiliza, fíjense que él utiliza en 2 libros distintos 2 clasificaciones disímiles. No sé si se han dado cuenta en sus trabajos, ¿no? En el primero usa, digo esto porque Boado para Latinoamérica es un investigador que ha aportado muchísimo en el tema de las clasificaciones en los estudios de movilidad de clases. En uno usa Torrado, ¿no? Específicamente en su famoso libro sobre la movilidad social en Uruguay, él usa la clasificación de Torrado. Y luego, en trabajos posteriores, por ejemplo, en el libro que compila con Solís, que no me acuerdo el título, él ya utiliza ahí el esquema CASMI. Torrado, no voy a hablar de Torrado porque ya habló Verónica, que obviamente ella utiliza un clasificador propio. En su libro, lo curioso del libro de Torrado, además es muy interesante, tiene muchas fortalezas, a mi entender tiene muchas fortalezas, pero lo curioso es que no discute con quienes hacen taxonomías en ese contexto de las clases de la estructura social. ¿Se entiende? Ella no elabora un debate, sino dice, esta es la forma para observar la estructura social argentina. Su nivel comparativo no es regional, pero sí es intranacional, ¿no? Y eso lo hace interesante porque hace homologable a partir de los censos componentes que me pueden decir ciertas particularidades, sobre todo el mundo de los asalariados, ¿no? Que no voy a entrar acá en detalle. Y luego tenemos el esquema de clases de Portes y Hoffman, basadas en la lógica de la formalidad e informalidad. ¿Qué mirada crítica? O sea, ¿cuál es el aporte? Me quedan 2 minutos. La mirada crítica es que estas clasificaciones, voy a decir en términos generales y no voy a decir cuál puede ser la solución, ¿no? En otra invitación por si si me invitan otra vez. Bueno, ¿cuáles son los límites de estas clasificaciones, ¿no? Primero, el trabajo manual y el trabajo no manual sigue siendo una divisoria de aguas en estas clasificaciones, ¿no? Sin incorporar, y atención con esto, sin incorporar en sus clasificaciones los procesos de pauperización y descalificación de actividades y servicios. Y su contracara, ¿cuál es la contracara del capitalismo moderno, del capitalismo del siglo XXI? De los procesos de mayor calificación en ciertas actividades manuales, es decir, se ha dado un doble proceso de segmentación dentro de la clase trabajadora de servicios y una segmentación dentro de la clase trabajadora manual, el cual no puede ser observada adecuadamente en estos procesos de taxonomías anclados en procesos europeos que se montan en la década del 60 y la década del 70. Por otro lado, hay un sustrato propio del dinamismo del capitalismo latinoamericano que está dado en su heterogeneidad estructural. Y ahí es donde se conjuga
Fíjate, porque quiero rectificar una mirada que necesita sobre la heterogeneidad. Ahí es donde se conjugan las posiciones jerárquicas y subordinadas en torno al poder, la propiedad, el control y la distribución, y que se basan además en condiciones heterogéneas de productividad, ¿no? ¿Se entiende? No es que las divisiones de clases se construyan a partir de esos procesos heterogéneos de productividad, sino que las divisiones de clases se anclan de una perspectiva marxista, porque yo puedo decir, bueno, que las relaciones de mercado son las que constituyen, igual a la hora de medir todos sabemos que se parecen. Pero lo que genera una distinción sumamente diferenciada, la disimilitud con la comparación de las taxonomías europeas, es esa condición de la heterogeneidad estructural. Bueno, quedo con esto, el tema de la expropiación, yo creo que es muy importante, medio minuto. Vuelvo a reiterar, hay cierta tendencia, no en nuestro campo específico, no por la gente que nos rodea, pero uno sale de ese vecindario y se va a encontrar que eso es lo predominante, que es la ausencia de la mirada del conflicto, de la mirada de la lucha de clases, lo podemos llamar también de esa forma, ¿no? De que todo proceso de desigualdad y de clasificación son pugnas, son conflictos, y hay una ausencia, sobre todo en ciertas disciplinas. En otros gallineros, como decía Lindemann el otro día, en otros gallineros se ignora absolutamente a la hora de hacer estas clasificaciones los procesos de conflicto, ¿no? De confrontación. En términos de tareas futuras, obviamente yo también puse analizar la estructura de relaciones de género, agregué la idea del territorio, las clases sociales, pero en una dinámica de observar su heterogeneidad, estudiar los segmentos específicos, porque cuando nosotros... ese era el otro cierre, yo pensaba hacer esto. ¿En qué derivan los estudios de estructura? Y cierro con esto, les pido esto nada más. ¿En qué derivan los estudios de la estructura social? En los famosos, yo les llamo así, en la famosa sociología de la pobreza, ¿no? Muchos estudios terminan analizando ese segmento y pierden en el proceso de distribución. Y pocas veces estudiamos a los que ganan, a los ricos, a los que concentran. Entonces, en el marco de las agendas, es proponer también el estudio de los ricos, los que se apoderan principalmente de la riqueza. Obviamente, etnia, color de piel, discapacidad, también tiene que aparecer en los tipos de análisis. Bueno, nada.